Hola, buenos días a todos. Continuando con la serie de ejercicios, se tiene el ejercicio número 14, en donde nos comentan que en una muestra aleatoria simple con un tamaño de 54 elementos, la media muestral fue de 22.5 y la desviación estándar muestral de 4.4. Para el inciso A nos solicitan encuentre un intervalo de confianza al 90%, para el inciso B al 95%, inciso C al 99%, y en el inciso D nos comentan qué pasa con el margen de error y con el intervalo de confianza a medida que aumenta el nivel de confianza. ¿Okay? Entonces lo vamos a resolver aquí en Excel rápidamente para responder sobre todo a la pregunta del inciso D. Entonces generamos aquí inciso A, inciso B. Por otro lado, un momento, inciso C e inciso D. Bueno, el inciso D no, porque eso es interpretación. Información que me da el problema. Bueno, vamos a poner en este caso el intervalo de confianza solicitado. El primero es al 90%, el segundo es al 95% y el tercero al 99%. Son los intervalos de confianza que a mí me solicitan dentro del problema. Y por otro lado, ¿qué más? ¿Qué otra información? Me dicen el tamaño de la muestra. Tamaño de muestra, que sabemos que es el valor de n, son 54 para los tres casos. Y que la desviación estándar muestral o sea, el valor de S, y vamos a poner las variables para que vean qué corresponde a cada uno. Esto entre paréntesis n y la desviación estándar de la muestra denotado como S minúscula. ¿Okay? Ahí lo tenemos. Y la desviación estándar de la muestra nos dicen que es 4.4 y es el mismo para los tres casos. Y para el valor de la media muestral debe ser 22.5. Ahí lo tengo y entonces es el mismo para los tres casos. Okay, ahí lo tenemos. Y vamos a centrar todo. Faltó aquí. En este caso, insertar si el intervalo de confianza es 90%, ¿cuál es el valor de la significancia? Que sabemos que la significancia viene siendo el valor de alfa. Lo tenemos, significancia es alfa. Pero vean que ahí generé otra columna. ¿Por qué? Para poner el valor de alfa sobre 2. Recuerden que en estas expresiones a mí lo que realmente me solicitan es encontrar el estadístico test-student a una significancia dividida entre 2. ¿Por qué se divide entre 2? Porque realmente estamos ante una distribución normal de tipo simétrica donde tenemos ambas colas, prueba superior y prueba de tipo inferior. Pero aquí pongo las dos porque aquellos que hagan el cálculo del test student con las tablas saben que deben de usar el alfa sobre 2. Si lo hacemos con respecto a Excel, el estadístico test student, lo tenemos que hacer con el nivel de significancia general, ¿no? El que me dice el problema.
Entonces, sí, aquí la significancia debe ser, si es al 90%, es 0.1. Aquí vamos a formato de celdas y le vamos a pedir que sea número. Aceptar. Entonces el primero es 0.1. ¿Qué pasó aquí? Vamos nuevamente a formato de celdas y 2. Aceptar. Si yo sé que el intervalo de confianza que a mí me están solicitando es al 90%, en decimal es 0.9. Por lo tanto, el nivel de significancia es 0.10. Si es al 95% es 0.05. Si es al 99%, o sea 0.99, es 0.01 en ese sentido. Y si quiero saber el nivel de significancia alfa sobre 2, sería equivalente a este valor entre 2. Y lo mismo ocurre para los otros valores. Vean que ahí me lo está dando en porcentaje, pero yo no quiero en porcentaje. Voy a configurar eso a que sea en general y le damos en aceptar. General o número es lo mismo en ese sentido. Y estos son los valores del nivel de significancia de alfa sobre 2. ¿Por qué? Recuerden nuevamente, y lo voy a dibujar por acá. Esto en una curva normal, hagan caso omiso de esto, recuerden que solamente hasta aquí. Yo tengo el valor de la media y justamente debo de generar dos intervalos. ¿Okay? Trazo las líneas verticales y esto es alfa sobre 2. Esto sería alfa sobre 2 y por acá sería alfa sobre 2. Por si se preguntan del por qué estoy considerando esa alfa 2. ¿Por qué? Porque el estadístico test-student me dice eso, considera esas dos regiones. Entonces, ¿cuál fue el objetivo de generar ese alfa sobre 2? Si uso las tablas, necesito esa probabilidad. Si uso Excel, uso la probabilidad que me da directamente del intervalo de confianza que me están solicitando, que en este caso es 0.10. Por eso lo puse ahí. Pues ya queda a consideración de ustedes qué quieran usar. Si quieren usar Excel o quieran usar las tablas correspondientes. Entonces ahí tenemos el nivel de significancia, el tamaño de muestra, la desviación estándar muestral y la media muestral. ¿Qué más me falta por aquí? Sí, el estadístico T. Estadístico T-Student. El estadístico T-Student. También me falta determinar el margen de error. Y lo vamos a poner ahí, el margen de error. Entonces el estadístico T-Student, aquí yo lo voy a hacer con Excel, va a ser igual a distribución inversa, dist T punto, me faltó el R, dist R punto, y busco esa función que está por lo general hasta el final. Me dice, ¿cuál es la probabilidad? La probabilidad es del 0.10%. Ojo, nuevamente repito, si uso Excel debo de usar este nivel de significancia, el nivel de significancia alfa. Ya Excel asume que es alfa sobre 2. Coma. Los grados de libertad. Si el tamaño de muestra es 54, entonces los grados de libertad deben ser 53 grados de libertad. Y le doy Enter. Por lo tanto, ahí tengo el estadístico T correspondiente para el 90, 95 y 99%. Y lo vamos a dejar a 3 décimas porque en las tablas TestStudent que nosotros estamos manejando están a 3 décimas en ese sentido. Ahí está. ¿Okay? Realmente. Si yo quiero comprobar eso, vamos a ver si lo que yo obtuve
es similar a lo que me da en la tabla. Tamaño de muestra es 54, por lo tanto los grados de libertad serían 3. 54 serían 53 para todos los casos. Entonces me ubico acá en la tabla y vamos a poner el color azul. Dice a 53 grados de libertad. Y aquí vean, como estoy usando la tabla, voy a usar el alfa sobre 2. Para el 90% debe ser 0.05. Quiere decir que es la tercera columna, 1.674. Y ahí lo tenemos, vean, lo que me calculó Excel. 1.674. Para el 95% a 50, con un tamaño de muestra de 54, donde los grados de libertad son 53, debo de usar ahora el área 0.025, que sería la siguiente columna, 2.006. Y ahí está, muchachos, 2.006. Y el último, nuevamente me ubico en 53 grados de libertad, pero ahora el área que voy a usar es 0.005. O sea, la última columna, que sería 2.672. Y ahí queda demostrado lo que me está determinando en Excel. ¿Ok? Soy muy insistente en esto, en cuidado a la hora de seleccionar qué alfa para poder determinar el estadístico test student. Si uso las tablas, requiero el alfa sobre 2. Si uso Excel, solamente requiero el valor de alfa. ¿Okay? Entonces, aclarado ese punto, puedo continuar con la solución del ejercicio. Entonces, me solicitan. Ahora, determina el margen de error. Esto es equivalente a multiplicar. Es decir, el margen de error es multiplicar de la ecuación 8.2 el estadístico test student correspondiente por la desviación estándar de la muestra entre la raíz cuadrada de n, que representa el tamaño de la muestra. Entonces aquí voy a seleccionar primero la información del estadístico test student, que es 1.674. Cierro paréntesis, multiplicación, abro paréntesis, por la desviación estándar de la muestra, que es 4.4. Eso dividido entre la raíz, la función raíz del tamaño de la muestra, que el tamaño de la muestra es 54. Cierro paréntesis y cierro paréntesis para efectuar bien la operación dentro de la celda de Excel que yo estoy seleccionando. Le doy Enter y me dice que el margen de error es más o menos 1.002. Lo voy a dejar nuevamente a 3 decimales. Ahí está, más o menos 1.02. Si lo hice para eso, lo único que tengo que hacer es arrastrar la fórmula para que me dé el cálculo del 95% y 99%. Y vean que es lo mismo. ¿Okay? El primero es selecciona el estadístico test student, que es J21, por H21. H21 representa la media muestral entre la raíz cuadrada del tamaño muestral que está en la celda G21. Y lo mismo sucede para el estadístico del 99%. Entonces, si ya tengo el margen de error, lo único que me falta es generar, en este caso, los intervalos de confianza. Lo vamos a hacer abajo. Lo voy a tomar por aquí, control C y control V. Entonces aquí vamos a poner límite inferior y límite superior. Así. Entonces, ¿cómo determino el intervalo de confianza al 90%? Necesito el valor, según la ecuación 8.2, necesitas el valor de la estimación puntual media muestral, que en nuestro caso, al 90%, debe ser 22.5, que lo tengo en la celda I20. A ese valor, si yo quiero generar el límite inferior, le tengo que restar lo que obtuve en su margen de error, que es 1.02. Le doy Enter y me genera 21.498. Para el superior sería nuevamente tomar la estimación puntual, que es 22.5, y le voy a sumar
su respectivo margen de error. Y ahí tendría 23.502. Si yo observo el intervalo generado, puedo observar que dentro de ese valor sí se encuentra el 22.5. Lo más probable es que el parámetro que yo estoy buscando se encuentre dentro del intervalo. Ahora lo único que tengo que hacer es arrastrar esa fórmula para que me haga los cálculos del 95 y 99%. Y veamos. Al darle clic ahí en el límite inferior para el 95%, sí me está tomando la información que yo le he solicitado. A la media muestral le resto su respectivo margen de error. Y lo mismo para el límite superior. Hace el mismo cálculo. Y vean que con eso nosotros hemos determinado los intervalos de confianza tanto para el inciso A, inciso B, inciso C. A pesar de que ya me tardé un poquito con el video, ¿verdad? Pero se puede hacer en Excel. ¿Okay? Esto realmente lo hacen en 5 minutos, ¿verdad? Aquí me estoy tardando porque estamos explicando a detalle, pero 5 minutos como máximo yo puedo obtener todo el resultado. ¿Por qué? Porque nos podemos tardar ahí con toda la información respectiva. Pero aquí están los intervalos de confianza que nosotros hemos generado. Ahora sí, el inciso D me dice qué pasa con el margen de error y con el intervalo de confianza a medida que aumenta el nivel de confianza. ¿Ok? Si yo mantengo constante solamente, si mantengo constante el tamaño de muestra, ¿verdad? Y las otras variables, ¿qué es lo que pasa con el margen de error? Ven que para los tres casos el tamaño de muestra fue el mismo. La desviación estándar muestral es el mismo también. ¿Okay? Estas dos variables es lo mismo. Lo único que cambia es el intervalo de confianza al cual yo quiero trabajar. Entonces puedo observar que sí hay un efecto significativo. ¿Ven? Vamos a subrayar este 90%, más bien la columna de los intervalos de confianza con su respectivo margen de error. ¿Okay? ¿Y qué es lo que puedo observar? Cada vez que yo aumente el nivel de confianza, en ese sentido, cada vez que yo aumente el nivel de confianza, estoy observando que el margen de error aumenta. ¿Okay? Y lo pueden ver ahí. Cada vez que yo aumento el nivel de confianza, el margen de error aumenta. 1.002, 1.201 y 1.600. Eso es lo que yo puedo observar. Y con respecto al resto de la pregunta me dice, ¿y qué pasa con el intervalo de confianza a medida que aumenta el nivel de confianza? ¿Ok? Entonces aquí lo tenemos, vean. Eso lo podemos responder con esto. Con este y con esto de aquí. ¿Qué puedo observar? Vean. Al 90% generado del intervalo de confianza, puedo saber que el límite inferior es 21.498 y 23.502 respectivamente. Pero puedo observar que cada vez que yo aumento ese intervalo de confianza, el intervalo se va haciendo cada vez más pequeño en ese sentido. A ver si es más pequeño. Es 21.498 a 23.502, 21.299 a 23.701 y de 20.900 a 24.100. Podemos hacer una diferencia para ver cuántas unidades nos estamos alejando. Por ejemplo, este menos este. Ahí está. Quiere decir que cada vez que yo aumento el nivel de confianza, el intervalo se va haciendo más grande. A un 99% de confianza tengo un margen de error mayor y puedo observar que el intervalo generado es más grande. Y podemos ver que es de 3.2 unidades. A 95% es de 2.4 unidades y el de 90% es 2.05 unidades. Entonces, en conclusión, a medida que yo aumento el intervalo de confianza,
Es decir, el nivel de confianza, el margen de error aumenta. Por otro lado, si yo aumento ese nivel de confianza, puedo observar que el intervalo cada vez se va haciendo más grande. Y esa sería la conclusión del inciso D. Entonces, previamente he trabajado en Excel, lo pude haber trabajado de manera manual, pero era hacer todos los cálculos por ahí. Para su actividad pueden subir este tratamiento de Excel y no habría ningún problema. Hasta aquí dejamos el video y tendrán otra actividad por ahí ya de problemas de aplicación donde ustedes estén vaya pues aplicando todas las herramientas que hemos visto hasta el momento.